Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal que puedan suscribirse, activar las notificaciones, dar like a los videos, compartir este material para que así esta comunidad pueda crecer y podamos llegar a todo el mundo con la verdad presente. Queremos orar en esta ocasión, queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ayude a entender su palabra. Así que vamos a orar, oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión poder estudiar tu palabra. Danos discernimiento, danos sabiduría para que podamos interpretar correctamente tu palabra y así discernirla. Bendice a nuestros amigos y hermanos que van a escuchar este mensaje, que podamos aprender todos unidos y que este mensaje no solamente vaya a quedar en el intelecto, sino también poderlo predicar a muchas personas que ignoran estas verdades. Quédate con nosotros, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, queremos explicar a través de esta enseñanza qué es la verdad presente o qué significa predicar la verdad presente. Quiero que usemos como base 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12. Muchos hermanos me han preguntado: hermano Rafael, ¿qué es eso de predicar la verdad presente? En este estudio vamos a ver qué es verdad presente. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice lo siguiente: la primera vez que se menciona la palabra verdad presente en la Biblia es el apóstol Pedro que lo menciona en su carta y dice así: por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. La primera vez que el apóstol Pedro menciona esta palabra es en su carta. En toda la Biblia, la única vez que se menciona la palabra verdad presente es en este fragmento o palabra que dice el apóstol Pedro. ¿Qué es la verdad presente en este contexto? La verdad presente en este contexto, el apóstol Pedro se refiere a todo el conjunto de enseñanzas que la iglesia había asimilado de Cristo y los apóstoles y los profetas. A esto se le conocía la verdad presente, y en este contexto está hablando el apóstol Pedro, porque la iglesia, todo lo que estaba aprendiendo a través de los apóstoles, lo había aprendido de Cristo y de los profetas, porque la verdad presente, o sea, la enseñanza, debe estar cimentada en lo que dijeron los profetas y los apóstoles y lo que reafirmó Cristo. Efesios 2:20 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque la sana doctrina, el evangelio eterno, la enseñanza bíblica, la verdad bíblica está fundamentada en lo que dice los profetas y los apóstoles y lo que enseñó Cristo. Ahora, aunque la verdad presente era esto en los tiempos de Pedro, lo que los profetas habían predicado, habían predicho y los apóstoles habían confirmado, pero vamos a ver de que Dios para cada época de la historia ha tenido una verdad presente, un mensaje para esa generación. Por ejemplo, en los tiempos del diluvio, ¿qué era verdad presente? Era que Noé predicara: venía un diluvio o que viene un diluvio. La verdad presente era llamar a los antediluvianos al arrepentimiento, porque iba a venir un diluvio. Este era la verdad presente. En los tiempos de Juan el Bautista, la verdad presente era anunciar la primera venida de Cristo en relación con el arrepentimiento y perdón de pecado. Este mensaje lo vemos predicando por Juan en el desierto. Lo encontramos en Mateo capítulo 3. Cada etapa de la historia ha tenido una verdad presente, o sea que Dios da un mensaje para que se predique a esa generación. Aunque todas son verdades, Dios ha tenido una verdad específica, una verdad presente para esa generación en que se vive. Por ejemplo, noten cómo dice esta cita, Palabras de vida del Gran Maestro, página 98, párrafo 3, dice: en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Noten,
Hay un mensaje para esa generación. Hay un nuevo desarrollo de la verdad. O sea que las verdades antiguas tienen que enseñarse en relación a esa nueva verdad. Porque la verdad crece en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios crece en conocimiento. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. Cuando Cristo deseó revelar a sus discípulos la verdad de su resurrección, comenzó desde Moisés y todos los profetas, y declarándoles en todas las escrituras lo que de él decían. Y cita Lucas 24:27. Pero esa luz que brilla en el nuevo desarrollo de la verdad, la que glorifica lo viejo. Aquel que rechaza o descuida lo nuevo no posee realmente lo viejo. Para él la verdad pierde su poder vital y llega a ser solamente una forma muerta para los que rechazan una verdad, ya sea la nueva o la vieja. Ahora, es interesante que verdad presente es un mensaje para esa generación. Dios tiene un mensaje para la última etapa de la historia. Eso es verdad presente. ¿Cómo saber qué es verdad presente? El santuario nos ayuda a identificar qué es la verdad presente. En el santuario está revelado el plan de salvación, la verdad de Dios, cómo Dios salva al ser humano y lo plasma a través de símbolos y tipos en el santuario. Vamos a ver de que el santuario contiene verdades generales que compartimos con católicos y protestantes. Verdades generales que están contenidas en el santuario. Pero hay una verdad específica que es exclusivamente para el pueblo remanente de los últimos días, y que ese remanente tiene que predicar esa verdad en esa generación, y es la verdad presente. Y esa verdad presente vamos a ver que está contenida en el lugar santísimo del santuario. Vamos a ver lo siguiente. El santuario terrenal tenía 4 lugares claves. Muchos creen de que tenía 3, pero esto es erróneo. El santuario tenía 4 lugares claves, y estos lugares representan algo del ministerio de Cristo en favor de la salvación del hombre. O sea que el santuario representa el plan de salvación, y cada departamento y cada utensilio representa algo en el plan de salvación. Por ejemplo, el campamento de los santos, que es el primer lugar clave, representa la humanidad de Cristo, su encarnación. El atrio representa el sacrificio de Cristo, murió como cordero. El lugar santo, que es el tercer lugar clave del santuario, representa que Cristo es nuestro abogado y mediador. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. O sea, a la función de abogado se le añade la función de juez en el lugar santísimo. Y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ver de que los protestantes y católicos y aún los adventistas compartimos verdades generales que están plasmadas en el santuario. Por ejemplo, en el campamento de los santos representa que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. La encarnación de Cristo está plasmada en el campamento de los santos, y esto lo creen católicos, protestantes y aún adventistas, que Cristo se encarnó para habitar con nosotros y darnos un ejemplo de obediencia y santidad. Juan 1:14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto lo creen católicos y protestantes y aún hasta adventistas, que Cristo se humanizó para poder ser nuestro ejemplo a seguir, y esto representa el campamento de los santos. Cristo vivió en santidad en medio de los pecadores. Cristo vivió en obediencia, y esto es nuestro ejemplo a seguir. Hebreos 7:26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha
apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Cristo vivió en obediencia y santidad junto con los pecadores en el campamento de los santos. Eso representa la encarnación de Cristo. Eso representa lo que encontramos en el campamento de los santos. Cristo vivió en obediencia a los mandamientos de Dios, de su Padre, y esto es un ejemplo a seguir. Cristo demostró que aún con un cuerpo o una naturaleza humana caída, podemos nosotros serle fiel a Dios en este mundo de apostasía y rebelión. Y Cristo lo demostró en el campamento de los santos, que es la tierra. El atrio representa que Cristo es nuestro cordero, nuestro sacrificio, nuestro sustituto. En el atrio habían dos utensilios. Pueden ver el mural que he pintado aquí detrás de mí. Tengo un mural en la pared. El atrio es esa cerca que rodeaba el edificio propiamente dicho. En el atrio estaban dos utensilios, el altar del sacrificio y la fuente del lavacro. Esto representa que Cristo es nuestro sustituto, nuestro cordero, que es sacrificado por nosotros. Ese cordero pascual que era sacrificado el 14 de Nisan en el calendario hebreo. En Juan capítulo 1, versículo 29, noten cómo dice aquí Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una referencia al altar del sacrificio que estaba en el atrio. El atrio del santuario celestial no está en el cielo, sino en la tierra. La tierra es el atrio donde vino Cristo a morir como cordero. Noten qué interesante. El atrio del santuario celestial no está en el cielo, sino en la tierra, porque es donde vino a morir Cristo como cordero. Pero es interesante que aparte del altar de sacrificio, en el atrio estaba la fuente de bronce o el lavacro, que Salomón le llamó el mar. La fuente de bronce representa el bautismo de Cristo, pero no en el sentido de que Él haya sido pecador, porque el bautismo nosotros lo practicamos para perdón de pecado. Eso lo dice Hechos 2:38. Cristo no se bautizó porque era pecador. Al analizar la fuente de bronce, vemos de que el bautismo de Cristo, tipificado en la fuente de bronce, representa que Cristo iba a morir como cordero, iba a ser sepultado e iba a resucitar el tercer día, porque el bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. O sea, cuando Cristo se bautizó en el Jordán por Juan, estaba demostrando de que Él iba a morir, iba a ser sepultado e iba a resucitar. Y esto estaba representado en el atrio, especialmente en la fuente de bronce o en el lavacro. Pablo dice en Romanos 6, versículo 4 al 5, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Noten que tengo una analogía. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Esto representa el lavacro y tiene que ver con el atrio, el segundo departamento del santuario. Y esto lo creen católicos y protestantes y aún adventistas, de que Cristo por nosotros murió en la cruz para darnos vida y perdón de pecados. Por el sacrificio de Cristo, que fue una sola vez, nosotros somos salvados cuando creemos en ese sacrificio y lo hacemos propio. La salvación solamente es a través de Cristo, y esto lo vemos en el atrio. Y esta verdad la creen católicos y protestantes y aún adventistas, porque son verdades generales. El tercer lugar clave es el lugar santo del santuario. El lugar santo del santuario representa que Cristo es nuestro mediador, nuestro abogado. Pero en el lugar santo habían tres utensilios, y estos tres utensilios eran: al sur del lugar santo estaba el candelabro de oro, y al norte estaba la mesa de los panes, y frente al velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo estaba el altar del incienso.
Si el lugar santo representa que Cristo es nuestro abogado, nuestro mediador, estos utensilios representan algo. El candelabro que estaba al sur representa que Cristo es la luz del mundo, pero Cristo brilla en esta tierra a través de su iglesia. La iglesia está representada por los candelabros en Apocalipsis capítulo 1. La iglesia es la luz del mundo, pero en esta tierra Cristo brilla a través de su iglesia. Noten cómo dice Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Aquí se le está aplicando Cristo a la iglesia, a nosotros. Cristo es la luz del mundo, sí, pero también la iglesia es la luz del mundo, porque Cristo a través de la iglesia, o sea, el candelabro brilla, porque el candelabro brillaba en el santuario cuando se le echaba aceite, que representa al Espíritu Santo, y ese brillo representa la justicia de Cristo. La iglesia brilla cuando predica el evangelio y son testimonios vivientes. Cristo dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. Esto lo creen católicos y protestantes y aún adventistas, que la iglesia debe de predicar el evangelio, que nosotros somos la luz del mundo. Esto lo creen todos los cristianos, porque son verdades generales que encontramos en el santuario. ¿Qué representa la mesa de los panes que estaba al norte del lugar santo? La mesa de los panes representa, ese pan representa a Cristo, el maná del cielo, como dice Juan capítulo 6. Cristo dijo: yo soy el pan que desciende del cielo, y el pan es mi carne. Pero también el pan que estaba sobre la mesa, que eran 2 hileras, cada hilera de 6. El pan representa la palabra de Dios. Mateo 4, versículo 4 dice: él respondió y les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es la palabra, que debemos de comer esa palabra para tener vida. Cristo dijo: las palabras que yo hablo son vida para vosotros. Esto lo creen católicos y protestantes, de que hay que estudiar la palabra de Dios, que la palabra de Dios es pan del cielo, hablando simbólicamente. Noten que estas son verdades generales que compartimos con católicos y protestantes. El altar del incienso que estaba frente al velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, el altar del incienso representa la oración. ¿Qué cristiano va a decir de que no hay que orar? Todos están de acuerdo que debemos de orar. Un cristiano que no ore no es cristiano. Y esto representa el altar del incienso. El incienso era símbolo de las oraciones de los santos, ese incienso que subía al cielo como un olor grato. Noten cómo dice Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10. Y vamos a ver de que el incienso se relaciona con la oración. Dice aquí, hablando de Zacarías: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Jehová, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de su sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, o sea que estaba ofreciéndolo en el lugar santo del santuario. Entrando en el santuario del Señor, y note cómo estaba la gente afuera del santuario, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, porque el incienso representa las oraciones. Todos los cristianos debemos de orar. La oración es un arma del cristiano. La oración debe de practicarla todo cristiano. Y en esto están de acuerdo católicos y protestantes y aún adventistas. Son verdades generales que compartimos con otras iglesias y que están plasmadas en el santuario. Hablando de la oración, noten cómo dice Apocalipsis 8:3, dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con incienso de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El incienso representa la oración, y esto tiene que ver con el lugar santo del santuario. Noten qué interesante, hagamos un repaso. El campamento representa que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, se encarnó. Él es nuestro hermano. Hebreos dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Tomó nuestra naturaleza para vivir en el campamento
y darnos el ejemplo de fidelidad y obediencia y santidad. Esto lo creen todos los cristianos. El atrio representa que Cristo es nuestro sacrificio. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quiénes no creen eso? Todos los cristianos creen en ese sacrificio de Cristo. Noten que son verdades generales que compartimos con todos los demás cristianos. ¿Qué representa el lugar santo? Que Cristo es nuestro abogado y nuestro mediador. ¿Quién va a desechar esta gran verdad? Que Cristo es nuestro abogado, que intercede delante de nosotros. Aunque el romanismo, el papado, le añade la intercesión de los santos y de María a la obra mediadora de Cristo, pero esa es una herejía. Pero de alguna manera, católicos admiten de que Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Y esto están de acuerdo católicos, protestantes y aún adventistas, que Cristo es nuestro abogado y mediador. Pero tenemos el candelabro, representa la predicación del evangelio de la iglesia brillando. Esto lo admiten y lo creen católicos y protestantes también. Creen de que también en la Biblia es palabra de Dios, también lo creen ellos. También creen de que hay que orar, eso representa el altar del incienso, el incienso. Noten, son verdades que compartimos con católicos y protestantes. Pero ahora vamos a ver de que hay verdades que son únicas y exclusivamente del pueblo adventista y que tienen que ver con el lugar santísimo del santuario. O sea que los protestantes y el catolicismo, con sus medias verdades, llegan hasta el lugar santo del santuario. La única iglesia que ha pasado al lugar santísimo y asimila las verdades que contiene el lugar santísimo es la iglesia adventista del séptimo día. O sea que la verdad presente es la verdad que contiene el lugar santísimo del santuario. Esa es verdad presente. Aunque todas las demás son verdades, pero esas verdades deben de predicarse y conectarse con la verdad presente que contiene el lugar santísimo del santuario. Por ejemplo, si un predicador o un evangelista predica verdades que compartimos con otras iglesias evangélicas, pero solamente se estanca allí y no las conecta con la verdad presente que encontramos en el lugar santísimo, está predicando un mensaje evangélico y pentecostal que aún lo predican las demás iglesias allá afuera. ¿Me doy a explicar? O sea, aunque son verdades, esas que predican los protestantes allá afuera, que compartimos también, pero esas verdades tienen sentido o valor cuando se conectan con la verdad presente que tiene que ver con el lugar santísimo del santuario. Ahora, ¿qué es lo que había en el lugar santísimo del santuario? Había un utensilio, el arca del pacto, símbolo del trono de Dios, donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah. Para los judíos le llamaban la presencia de Dios, era una luz inaccesible, que dice Pablo. Dentro del arca del pacto habían tres cosas, si pudiésemos usar esa terminología. Estas tres cosas eran la vara de Aarón, el maná y las dos tablas del pacto o los 10 mandamientos. La vara de Aarón, ¿qué representa? La vara de Aarón representa el sacerdocio inmutable de Cristo y también representa la no inmortalidad del alma. El maná representa la reforma por salud, una buena alimentación para tener una buena salud. La ley de Dios tiene que ver con el carácter de Dios, el fundamento de su gobierno, su justicia. O sea que en el lugar santísimo encontramos todas las verdades distintivas que caracterizan al pueblo adventista, que los protestantes las desconocen y el catolicismo. Verdades como por ejemplo la reforma por salud, la ley de Dios, el sábado, la segunda venida de Cristo, el estado de los muertos, el juicio. Todas esas verdades que el catolicismo y el protestantismo las desconoce, las encontramos contenidas en el lugar santísimo del santuario. O sea que la verdad presente para esta última etapa de la historia son las verdades que contiene el lugar santísimo del santuario. O sea
que el mensaje que predica la iglesia adventista es un mensaje del lugar santísimo. Y ese mensaje lo desconoce Babilonia. Ese mensaje lo desconocen los protestantes. Ese mensaje lo desconoce el catolicismo. Y la iglesia adventista ha sido llamada para predicar esa verdad presente que tiene que ver con el lugar santísimo del santuario. Inclusive nuestra música tiene que ser diferente, porque nuestra teología y nuestra doxología, que tiene que ver con adoración, tiene que ver con el lugar santísimo del santuario. O sea que tenemos un mensaje diferente que el que predica el catolicismo y el protestantismo. La ley de Dios, el sábado, el estado de los muertos, la reforma por salud, la indumentaria cristiana, todas las creencias y doctrinas que la iglesia adventista predica están contenidas en el mensaje de los tres ángeles, que tienen que ver con el lugar santísimo del santuario. O sea que verdad presente es predicar este mensaje, que tiene que ver con un mensaje que Dios ha dado a la iglesia para los últimos días y que tiene que ver con el lugar santísimo del santuario. Sí, las demás son verdades, pero son verdades generales. ¿Debemos de predicarla? Sí, hay que predicarla. Son verdades, pero esas verdades tienen que conectarse con las verdades que están en el lugar santísimo del santuario, porque esa es verdad presente. Verdad presente son los mensajes de los tres ángeles, y la iglesia debe estar predicando esos mensajes. Noten cómo dice esta cita: Primeros Escritos, página 63, párrafo 2. ¿Qué es verdad presente? Me gusta esta cita como dice, lo explica clarito. Dice así: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero, hay un pero es la verdad presente la que el rebaño necesita. Hay una verdad presente para esta etapa de la historia. ¿Cuál es? Sigamos leyendo. He visto el peligro que existe de que los mensajeros, o sea, los predicadores y maestros, se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienen a unir el rebaño ni santifica el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Pero los temas como el santuario, ahora ella hace una lista, pero los temas como el santuario, en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. He visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben despaciarse los mensajeros. Mensajero es el nombre que ella le da a los predicadores y maestros y pastores. Hay un peligro de desviarse de la verdad presente. Hay muchos predicadores, evangelistas, ministros, pastores y laicos que son predicadores, están predicando, pero no están predicando verdad presente. Están predicando temas evangélicos, verdades que también las compartimos con otras comunidades religiosas, pero que no son verdad presente. Dios ha llamado a la iglesia adventista en esta última etapa de la historia para predicar un mensaje distintivo, y esa es la verdad presente. Temas que desconoce Babilonia, temas que desconoce el protestantismo y más aún el catolicismo, que es la madre de estos sistemas. Aquí en esta cita, Elena de White hace una lista de temas que tienen que ver con verdad presente. Ella dice que son el santuario, temas que desconoce Babilonia. Pregúntele qué es el santuario. No saben nada qué es el santuario. Los 2300 días de Daniel 8:14, la fe de Jesús y los mandamientos de Dios. Esto es una referencia al mensaje de los tres ángeles, porque está en Apocalipsis 14. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero vamos a ver que en otras citas ella incluye como verdad presente otros temas que la iglesia debe estar predicando como verdad presente: la marca de la bestia, el sello de Dios, la lluvia tardía, los mensajes de los tres ángeles, la salida de las ciudades, la reforma por salud
Estos temas hay que predicarlos, temas que desconoce Babilonia y que Dios ha llamado a la iglesia para predicar estos mensajes. Hay quienes dicen, no, estos mensajes no hay que predicarlos porque es un evangelio del terror. La ignorancia es profunda. Estos mensajes no son mensajes de terror, son advertencias y amonestaciones que Dios manda al mundo para que se arrepientan y se salven a través de los méritos de Cristo. Hay una verdad presente para esta última etapa de la historia y hay que predicarla a toda costa, en conferencias, en estadios, en radios. Y no solamente el mensaje, sino también nuestra música, porque la doxología está unida con la teología. O sea que aún la música tiene que estar unida con la verdad presente. No podemos estar copiándole la música al protestantismo y al catolicismo. Lastimosamente ya se infiltró en la iglesia música carismática y pentecostal. Hoy vamos a ver que en los congresos de jóvenes, de conquistadores, lo que más abunda es la música pop rock, música estridente, porque es la única forma, dicen ellos, para entretenerlos. Pero nuestra doxología es bien diferente, y nuestra teología. El hecho de que en la iglesia se esté practicando eso no significa que ese sea el mensaje de la iglesia adventista, porque nuestra doxología y nuestra teología tienen que ver con el mensaje que encontramos en el lugar santísimo del santuario. He visto el peligro, dice, que los mensajeros se desvíen. Hay un peligro, que se desvíen y estar predicando mensajes que no tienen nada que ver con verdad presente, sermones evangélicos. Noten qué interesante. Aunque Elena de White hace una lista aquí en Primeros Escritos, página 63, ella en otras referencias de sus libros menciona varios temas que tienen que ver con verdad presente. Por ejemplo, Mateo 24, el sermón profético. Dice así, Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 2, dice: el capítulo 24 de San Mateo se me ha sido presentado repetidas veces como algo a que se debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a quienes instruyen. Excluyen de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. Escuchen lo que dice esta cita. Excluyan nuestros predicadores y maestros los temas de menor importancia y prediquen temas que a la gente la van a decidir en la vida eterna. Tremendo, hermanos. Mateo 24. Hay predicadores, hermanos, que les encanta predicar temas motivadores, temas sensacionalistas, temas evangélicos, protestantes y pentecostales, y aún copian su música que no tiene nada que ver con verdad presente. ¿Qué otra cosa es verdad presente? Dice ella. Las profecías de Daniel y Apocalipsis. Testimonios para los ministros, página 112, párrafo 2, dice: se necesita un estudio más detenido de la palabra de Dios. ¿Cómo dicen amén? Amén. Especialmente Daniel y Apocalipsis deben recibir atención como nunca antes en la historia de nuestra obra. Noten, debemos de estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis, y es lo menos que se está haciendo hoy. No se están estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis, y esto es verdad presente. Se necesita un estudio mucho más detenido de la palabra de Dios, pero ella dice, especialmente porque hay una verdad presente, los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Qué otro tema es verdad presente? Las profecías de Daniel y Apocalipsis en relación con la justificación por la fe. El mensaje de la justificación por la fe desde la perspectiva de 1888. Obreros Evangélicos, página 154, párrafo 1, dice, noten cómo dice: los predicadores, ella le habla a los predicadores, aquí incluye laicos, eruditos, pastores, ministros, conferencistas, como usted le quiera llamar. Los predicadores deben de presentar la segura palabra profética. Me da una gran decepción ver esos estadios llenos donde la gente se le está dando temas evangélicos y pentecostales, que también los escuchen en sus congregaciones. No hay nada de verdad presente. Pero aquí dice ella, los predicadores deben de presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe adventista del séptimo día.
Deben de estudiarse detenidamente las profecías de Daniel y Apocalipsis en relación con ellas, las palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poderosa cita. ¿Qué otra cosa es verdad presente? La reforma pro salud. Predicar la reforma pro salud, la alimentación. Esto es el brazo derecho de los mensajes de los tres ángeles. Noten cómo dice el colportor evangélico, página 143, párrafo 2, dice: la reforma pro salud se halla tan estrechamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo lo está al cuerpo. Noten, el brazo derecho, dice ella. Y dice: el mensaje ha de ser proclamado con fuerte clamor. Y está hablando de la reforma pro salud. Y ha de ir a todo el mundo. La presentación de los principios de la salud deben de unirse con este mensaje, porque esto es verdad presente. La salud. Muchos predicadores y maestros han excluido de sus sermones y de sus campañas evangelísticas este importante tema, y que también es parte de los mensajes de los tres ángeles y la verdad presente, la reforma pro salud. Mientras que otros dicen de que predicar la reforma pro salud es fanatismo y es legalismo, y que estamos enseñando salvación por obras. ¡Qué ignorancia! Aún hay miembros de la iglesia que ignoran esta clase de tema. La reforma pro salud también es verdad presente. ¿Qué otra cosa es verdad presente? El estado de los muertos. Esta es una doctrina que la iglesia debe de entender y conocer. ¿Cuál es lo referente al estado de los muertos? Porque esto va a ser la obra capital de Satanás. El engaño capital será el espiritismo, disfrazarse como Cristo y aparecerse como los difuntos, los muertos, se los va a personificar. Primeros Escritos, página 87, párrafo 2, dice: vi que los santos deben de tener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las Escrituras. Noten que es verdad presente. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún aparecerán espíritus de demonio que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido ¿qué? Cambiado. El estado de los muertos es verdad presente. Hay un peligro, hermanos, que nos desviemos de la verdad presente. Lastimosamente, hermanos, no todos, pero hay una gran ignorancia de estos temas ahora en día. En las iglesias no se está predicando la verdad presente como se debe. Se está opacando. ¿Por qué razón? Porque no se está estudiando las profecías de Daniel y Apocalipsis. Se desconoce que es verdad presente. Noten cómo dice Primeros Escritos, página 125, dice: vi que no tenemos tiempo para desperdiciar, para estar escuchando fábulas. Tremendo, hermano. Si en su iglesia se están desviando de los mensajes que la iglesia debe predicar, que es la verdad presente, no escuche esos mensajes. No tenemos tiempo que desperdiciar en estar escuchando fábulas, dice ella. Nuestros pensamientos no deben de ser distraídos así, sino ocuparse en la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría. Hermanos ancianos, diáconos, si usted tiene algún privilegio en la iglesia, predique la verdad presente. Ministros, pastores, Dios los ha puesto a ustedes en un cargo, pero es para que prediquen y enseñen la verdad presente en sus iglesias. Aprovechemos campañas evangelísticas, radios, emisoras. Hagamos uso de todos los medios posibles, tecnología, para predicar la verdad presente. La iglesia adventista ha sido llamada para predicar los mensajes de los tres ángeles, y ahí está contenida toda la doctrina del mensaje de la iglesia adventista. Hermanos, Dios les bendiga y que podamos ser parte de este ministerio para pregonar en la verdad presente a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mensajes que tienen que ver con el lugar santísimo del santuario. Eso es verdad presente. Dios les bendiga, esperando que este estudio haya sido para glorificar el nombre de nuestro Dios y que nosotros hayamos sido llenos del conocimiento del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios por este interesante estudio. Oremos. Gracias, Padre eterno, por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia, porque hemos conocido ahora a través de este estudio de que la verdad presente es lo que tiene que ver con las verdades que contiene el lugar santísimo, el santuario.
en el arca del pacto, tu trono, tu justicia. Gracias por este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.